Creo que desde Inger a todos los que han hablado han puesto de alguna forma acento en los primeros años de la escolarización. Esta es la mesa, ¿eh? Esta es la mesa. Aquí es donde está el mambo, porque a partir de aquí seguimos subiendo los peldaños de la escalera o nos vamos quedando enganchados, ¿no? Bien, esta mesa vamos a hablar sobre cuáles son las prioridades en los primeros años de la escolarización. Y bueno, contamos aquí con muy interesantes ponentes, desde Ramón, que además escribió Soy maestro, de Tweet en Tweet. Es maestro y tutor, formador de docentes en Sevilla. Tenemos a Bianca, profesora de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí tengo el libro Conservar la educación preparado para leer, que creo que es el último. Hay más, pero es el último. Andrés Rivera, que es maestro en primaria, tutor también, especialista en educación física y máster en medicina deportiva, y que ha escrito para la revista muy interesante. Seguro que sea muy interesante lo que nos podrás proponer hoy. Y finalmente tengo aquí a Bianca, a mi izquierda. A Belinda, a mi izquierda, que es pedagoga, es maestra en audición y lenguaje, formadora también en Granada y tiene un maravilloso blog con muchos recursos que mis centros, por cierto, han empezado a utilizar, Siembra Estrellas. Bien, pues sin más lanzamos la primera pregunta. Conviene que sea una conversación ágil, si no yo os iré cortando con vuestro permiso, iré trasladando palabras. La cogéis y la soltáis, ¿de acuerdo? Bueno, aprender a leer y a escribir no es natural. No es natural. Aquí estaremos todos de acuerdo, pero es un mito bastante extendido. ¿Cuándo y cómo empezamos a enseñar a leer y a escribir? Venga, a ver quién se anima primero. Venga, ya, me la cojo. Venga. Yo diría, antes de eso, siempre preguntaría, antes de esta pregunta, ¿qué entendemos por enseñar a leer? Porque esto nos resuelve... ¿El micro? Hola. Sí, es que no me... Sí, me acerco. Vale. Yo a esta pregunta lo haría la gallega, con otra. ¿Qué entendemos por enseñar a leer? Porque creo que uno de los grandes problemas de la enseñanza de la lectura quizás está en que creemos que la enseñanza empieza cuando unimos la P con la A para decir pa. Y en realidad la enseñanza empieza bastante antes y tiene sus cimientos en el lenguaje oral. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuándo enseñamos a leer, empezamos a enseñar a leer en el momento en que damos a nuestros alumnos pequeñitos esos cimientos del lenguaje oral. Leer no es otra cosa que traducir, ¿no?, sonidos. Y hay una parte en la que antes de que se incorporen las letras, nuestros pequeños tienen que ser conscientes de que existen las palabras, de que existen los sonidos, para poder ponerle luego la letra. Entonces, ¿cuándo enseñar a leer? Cuando hayamos trabajado estos procesos. Pero yo aquí me meto en el berenjenal. Las leyes educativas también están para cumplirlas. A veces estamos más de acuerdo, estamos menos de acuerdo con ellas, pero nosotros en educación sí que tenemos una franja. No nos dicen bien cómo enseñar, que Juan Cruz Ripoll ahí lo dijo muy bien. Dijo, en los decretos de primaria no han puesto nada de esto, pero sí que sabemos que en infantil se hace un acercamiento, ¿no?, que la etapa para enseñar propiamente dicha empezaría en primer ciclo. Esta es mi opinión. Perfecto. ¿Quién se anima? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante saber cuándo iniciar ciertos procesos y todos, ¿no? Todos se deben empezar cuando esa persona está preparada para empezar ese proceso. A veces tenemos quizás la costumbre de, eso no es malo del todo, de intentar poner las cosas lo más fáciles posible, pero pretender que todos los niños que llegan a primero de primaria lo hagan leyendo y más allá, y escribiendo, creo que puede ser muy contraproducente. Es forzar quizás la maquinaria de tal manera que aprendan algo
de manera tan forzada que no lleguen a comprender lo que están haciendo. Pueden llegar a unir consonantes y vocales, pueden llegar a formar palabras, pueden llegar a entender un texto sencillo, pero sin comprender de dónde viene eso, sin comprender ese proceso, sin hacer ese bagaje anterior, como ha dicho ella. Creo que podemos estar generando mucha frustración antes de tiempo. O sea, antes de empezar la educación obligatoria, quizás haya niños que ya lleguen frustrados porque, oye, es que todos los demás saben leer y yo no. O yo soy de los 3 que no saben leer de la clase. Y creo que es muy difícil, ¿no? Respetar los tiempos y los ritmos de cada niño es muy difícil, muy complejo, sobre todo en un currículum tan encorsetado como tenemos, pero creo que es fundamental. Pues mi contribución aquí como pedagoga, pero al final, ¿no? Pues dedicada a la academia hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que tengo como el privilegio, por la posición que tengo más tiempo que todos vosotros, de observar mucho. Visito centros y tengo como ese tiempo, ¿no? Entonces mi mirada ahí también con mucha prudencia, ¿vale? Porque no estoy manos a la obra como estáis vosotros, entonces con mucha prudencia lo que voy a decir, pero muy alineado, yo creo, un poco con lo que habéis ya planteado. Como casi todo en educación, los tiempos, ¿no? Pues es casi un proceso, es más bien artesano, ¿no? O como un agricultor en ese sentido, ¿no? ¿Cuándo está maduro? Pues es que depende, ¿no? Lo que creo que es claro es que no se trata ni de obligar a leer y escribir antes de tiempo, que modestamente creo estamos un poco ahí en España, pero tampoco de pensar que esos aprendizajes van a brotar pues de manera natural, ¿no? Porque leer y escribir son pues invenciones culturales y no son procesos evolutivos. Sí que hay un periodo de sensibilidad, ¿no? Donde ahora es el momento, ¿no? Y esto lo sabe el profesor que está con el niño, es quien mejor lo sabe. Entonces van a requerir siempre mediación, enseñanza y tiempo. Entonces yo sí que creo efectivamente que en infantil hay que sembrar ese terreno, familiarizar con la materialidad de las letras, con los textos, los relatos, los sonidos del lenguaje. Ahí vamos a ver ya mucha diferencia por cómo llegan los niños, y la conferencia de Inger Envis nos ha puesto, ¿no? Justo perfectos para esta mesa. Pero digamos que enseñar a leer con toda la sistematicidad que requiere, yo creo que debería estar en los primeros cursos de primaria, porque lo haríamos más rápido y con menos tiempo. Al final están 2 años en infantil intentando aprender, no empiezan en 4 años, siguen en 5, en 5 vuelven a empezar con el libro de los 4 años. Claro, es una pérdida de tiempo bastante grande, entonces a lo mejor si esperásemos un poco más, habría una madurez cognitiva y psicomotriz y los niños en menos tiempo sacaríamos más. Este sería un poquito la cuestión. Es verdad que va a haber niños que van a estar listos antes y también hay que dejar espacio para eso. Yo creo, hay niños que se ponen, pues sí, lo vemos de una manera como muy espontánea, empiezan a juntar letras y aprenden a leer con las mayúsculas muy rápido. Pero trabajar todo lo que es el reconocimiento de letras, conciencia fonológica y desarrollo motor, pues esperar a que eso esté maduro, y está maduro normalmente a partir de los 6 años, de manera general. Y no lo hacemos así, entonces ya empezamos mal la primaria, porque hemos empezado ya como cojeando, ¿no? Entonces, a ver, a mí lo que me crea disonancia es la frase de Ramón antes, cuando dice que no podemos empezar un proceso hasta que no está preparado, pero claro, si no tanteamos el proceso, ¿cómo sabemos que lo está o no lo está? Correcto, sí. O sea, ahí el dilema quizás sea ese. Es decir, el problema que yo percibo a pie de aula es que esto se convierte en un dogma. Es decir, el tema de no pueden empezar, ¿vale?, hasta primero de primaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay todo un trabajo, digamos, como muy bien ha señalado Belinda, de aproximación, que como se toma como un dogma esto, pues entonces no se hace ese trabajo de aproximación tampoco, a veces, en algunos casos, ¿vale? O sea, yo me lo he encontrado, ¿vale? O sea, yo me he encontrado nenes que me han subido en primero, he sido tutor de primero varias veces, entonces me he encontrado nenes que en primero me llegaba prácticamente toda la clase ya con unos rudimentos fuertes de lectura,
lo cual tampoco veía yo que plantease mayor problema. Y recordemos que primero es 6 años. Algunos incluso, los más jovencitos, te cumplen los 6 años ahí, ¿no? Entonces, de no encontrarme mayor problema, sino que, bueno, pues bien, una cosa más. Es decir, de hecho, yo agradecer el trabajo que ya me he encontrado hecho por parte de la tutora de 5 años, ¿no? Entonces, claro, ahí yo sigo con ese dilema porque, claro, ¿cómo sé que estoy maduro para una cosa si ni siquiera lo he tanteado? Entonces, ¿qué pasa? Que ese tanteo a veces no se da. Es decir, ese tanteo ni siquiera se produce, entonces, pues está todo por hacer en primero. Y esto hay otro fenómeno aquí, y es que también tenemos que tenerlo en cuenta, que para entonces el niño lleva 3 años, que en algunos casos es, pues, vivenciando, pero claro, sin tomar conciencia de que en la escuela vas a aprender. Claro, entonces tienes 3 años en los que al nene le has inculcado que va a que le pasen cosas. Y yo me he encontrado muchas veces como esa actitud, ¿no? ¿Hoy qué tienes para mí? ¿Vale? O sea, ¿con qué distracción me vas a tener? Claro, entonces, ahí ocurre una cosa, y es que aunque no aprendieses nada, ni un pimiento a leer, pero si por lo menos a ti te han dado ya en infantil esa noción, Sí. de que al cole venimos a aprender, y aprender es una cosa chulísima. Esa noción a mí me parece ya súper potente, porque es la noción que te dispone a decir, vale, es que ahora voy a aprender a leer. Claro, si el nene se tira 3 años, ¿me entiendes? Digamos, voy a dar pie a tweets de estos maliciosos, haciendo turismo. Si se tira 3 años haciendo turismo, pues claro, el 4.º año espera también hacer turismo. A esto le añades que, además, en primero y segundo, ahora por ley, están prohibidos los exámenes. Con lo cual, se convierten en 5 años. Con lo cual hay que hacerlos a escondidas, ¿no? O llamarlos de otra forma. Llamarlo de otra forma, o sea, hacías claro, es decir, tú cómo evalúas una prueba objetiva sin caer en la subjetividad más rampante como me he encontrado yo, y que no lo llames evaluación, porque no se puede evaluar. Eso ya en sí la LOMLOE plantea un serio problema, porque claro, ¿cómo evalúas que sea objetivo lo que estás evaluando, pero no lo llames examen? Pero tienes que evaluar, porque tienes que evaluar. Entonces ahí ya estás en un atolladero importante, ¿vale? Y con el hecho de que tenemos que tener en cuenta, y creo que no lo tenemos, porque nos ceñimos a estos aspectos técnicos de en qué momento, la madurez, tal, pero vale, pero hablemos de una cosa, que es el coste de oportunidad. Es decir, el coste de oportunidad de tener a una personita 3 años creyendo, generando la idea de que al cole va a otra cosa que no es aprender. Bueno, pero entre lo que hemos dicho por aquí y ir a vivenciar, o sea, hay una distancia. Hay una distancia. Bueno, Sí, sí. yo Podéis aportar, ¿eh? O Yo sea, creo, aquí, o sea, sí, yo sí, creo podéis que aportar todo el vosotros trabajo de reconocer letras, conciencia fonológica, todo eso hay que trabajarlo. Y bueno, y cuando pasemos a hablar de los números, exactamente lo mismo. Hay como mucho prerequisito que hay que trabajar. Y es más, yo creo que, además ahora cuando, no sé si hay aquí maestros de infantil, maestras de infantil, cuando hablas con ellas, claro, como están llegando los niños, y vamos al tema de las pantallas, los niños de la pandemia, los padres trabajando en el ordenador, o sea que se ha abusado todavía más la generación de niños que están entrando ahora en infantil. Quizá ahora volveremos a un repliegue, porque se está hablando de esto mucho, afortunadamente, en los medios, ¿no? Del daño que hace cognitivo la exposición a pantallas a edades tempranas. La cantidad de niños con retraso del lenguaje que está habiendo, vamos, o sea, un pico increíble de criaturas, ¿no? Y tú que eres especialista lo podrás atestiguar. Entonces, claro, todo ese trabajo de prerequisitos es todavía más importante, porque digamos que entran como peor. Entonces hay que hacer todo ese trabajo de prerequisitos, porque si no, claro, se perderán. Tú lo confirmases ahora. Ya, bueno, a ver, la que sabes Belinda, pero A ver, vamos, yo digo, Belinda. A mí me lo gustaría- que me cuentan las maestras es esto, que es una barbaridad de críos con retrasos en el lenguaje. Entonces, claro, todos los prerequisitos pues hay como que trabajarlos todavía más, porque no hay hay como muchos niños que vienen como, pues eso, haciendo eco ahí Vale. dentro. A mí me gustaría un poco llegar a parte de lo que ha dicho él, lo comparto plenamente, en el sentido de que hemos llegado, como en muchas cosas en la vida, a polarizar lo blanco, lo negro. Se enseñan primero, y antes de primero no se hace nada, ¿no? Eso por un lado, que tampoco es así, porque ya la normativa, en alguna mejor, yo he tenido la suerte de estudiarme la normativa
de la general, el Real Decreto de Infantil, y luego el desglose que ha hecho cada comunidad. Todas, prácticamente todas, algunas con más fortuna, otras con menos, recogen ese trabajo previo, ¿eh? Otra cosa es que nosotros hayamos polarizado que no se va a hacer en primero. Pero si solo tuviera 3 minutos para intervenir hoy aquí, me gustaría dejar clara una idea que a lo mejor va a dar lugar también a muchos tweets. Que voy. La madurez lectora no existe. Me explico. El aprendizaje lector es un proceso artificial. Entonces, existe en la medida en que nosotros lo trabajamos. Es decir, los niños llegar a pensar que lo que hablamos se va a convertir en letras que se van a unir y que van a formar palabras, eso no surge. Es decir, los niños no son peras o manzanas que van a madurar porque los dejemos ahí, no hagamos nada con ellos y surja el aprendizaje, ¿no? Sino que ese trabajo que lo hacemos antes, que lo tenemos que hacer antes y que viene en normativa, nos va a permitir que los niños desarrollen aquello que mal llamamos madurez lectora, ¿no? Se crea porque es un aprendizaje artificial. Entonces, por un lado, concordar con él, que sí que es cierto, que hemos llegado a unas posturas muy polarizadas. Hasta primero no se hace nada, no. Se pueden hacer muchísimas cosas y muchos niños van a llegar en 5 años, aquellos, sobre todo, como ha dicho la compañera, que tienen posibilidad, van a llegar leyendo. Pero lo que no podemos hacer es obligar a una clase de 25 que tengan todo el ritmo que solo ella puede llevar, ¿no? Eso está muy lejos de no hacer nada, que en eso concuerdo, ¿no? Sí. Pero sobre todo, si yo pudiera hoy transmitir algo, la madurez lectora se crea en la medida en que trabajamos los procesos que son anteriores. Eso nos engancha con otra cuestión que es, bueno, que requiere un poquito de debate, que es, nos encontramos cada vez más alumnos con necesidades educativas, de apoyo educativo. Cada vez vamos etiquetando más. En las clases cada vez aparecen más etiquetas. Claro, el que aparezca una etiqueta puede significar que hay cosas que no hemos hecho antes como escuela y que deberíamos haber hecho. Lanzo la pregunta. Sería, ¿qué puede hacer la escuela para, 1, no agravar dificultades de aprendizaje latentes y 2, no generar nuevas? Yo esta me la pido también. Venga. Yo lo tengo claro. En toda la normativa, pero no en la de ahora, en la de hace décadas, se dice que la escuela tiene que hacer, además aquí alguien que maneja la normativa, tú confirmas, un poco la maneja él, dicen que tenemos que hacer prevención, detección e intervención temprana. ¿Qué mejor modelo que un modelo, cambiar del modelo terapéutico que tenemos hoy en día, que esperamos a que los niños fracasen estrepitosamente? Cuando ya han fracasado estrepitosamente, entonces ahora vamos a intentar, no me gusta la palabra, pero bueno, a volver a enseñar, a reeducar aquello que han mal aprendido, porque los dejamos hasta que ya está la cosa muy mal. ¿Qué mejor que sería que hacer un modelo preventivo? Dentro de este modelo preventivo, ciertamente hay una parte que quizás es la que más se ha puesto en marcha, que es el diagnóstico un poco más precoz, ¿no? Es verdad que ahora una gran mayoría de niños en infantil tienen un diagnóstico, pero nos quedan aquellos que a mí más me preocupan, porque en infantil se suelen diagnosticar aquellos niños que tienen una gran dificultad. No voy a hablar de etiquetas, sino de una gran dificultad, pero ¿qué pasa con aquellos niños que tienen dificultades de aprendizaje o una dislexia o similar, que tienen que llegar prácticamente hasta un segundo o tercero? Es cierto, se diagnostican más, pero se nos escapan todavía muchos, porque dejamos que el niño esté muy mayor y fracase, pero estrepitosamente, antes de hacer nada. Bien, ¿queréis aportar alguna cosa a sus consideraciones? Yo sobre esto de las evaluaciones, lo que igual, ¿no? Un poco desde fuera, y no voy a hablar de mi familia, pero también. Sí que veo que depende, lo que tengo visto, que depende muchísimo del contexto del centro. Es decir, un niño con un tipo de dificultades
que son objetivables, digo, las dificultades son las mismas, solo que le cambia el entorno. Si está en un contexto donde hay gente con muchas más dificultades, ese niño no es evaluado. Si ese niño está en un contexto donde sí llama la atención, pero es el mismo, ¿vale? La misma dificultad, entonces sí que se le evalúa, ¿no? Entonces, claro, porque tenemos, ¿no?, nuestra campana de Gauss interna, y entonces, bueno, este va tirando, pero luego en cuarto ya se nos atranca, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues hay un problema de recursos. Claro, yo estoy harta, lo único que puedo contar es lo que sabéis, que es que hablo, sí que tengo capacidad de hablar, no soy inspectora, pero visitadora de centros por mis alumnos de prácticas. Y entonces, ¿qué te cuentan, no? No, pues este niño, estamos esperando la evaluación, es mayo, y la hemos pedido el año pasado, la valoración en infantil, o sea, casos y que no llega la evaluación. ¿Por qué? Porque es un contexto de un centro pues que hay muchos niños con muchas necesidades, entonces pues la orientadora que tiene que acertar, el equipo no da abasto, ¿no? Entonces, ¿qué soluciona? Y pues ahí yo veo un problema de recursos también muy localizado. La única realidad que conozco a este nivel es la Comunidad de Madrid, que igual en otras comunidades autónomas pues la situación es distinta, pero ahí hay un problema grande en ese sentido, ¿no? De que y luego, por otro lado, también si ya nos cuesta garantizar igualdad de oportunidades, por volver un poco al tema que nos convoca hoy aquí OCRE, asegurar, ¿no?, ese ascensor social o generar oportunidades cuando el único problema es que igual vienes de un contexto social menos ventajoso, si a eso le añadimos dificultades de aprendizaje, pues es que es muy difícil. Es muy difícil. Te van a linchar. Has dicho el único problema, así como si fuese... No, porque es una dificultad y yo hablo, vamos, no, pero bueno, que entre otras cosas también soy familia acogida, ¿no? Entonces, cuando... O sea, lo que es la materialidad del desfase curricular es que eso yo, que lo he levantado varias veces, eso solo es, o sea, es que es una infinidad de horas. Que en un sistema educativo, sinceramente, yo no sé si puede. O sea, tiene que haber como una persona ahí apostando por esa criatura y a echar horas y veranos y Semana Santa. Y esto, el plan PROA, pues el plan PROA algunos salvará. Porque a los que necesitan a lo mejor unas poquitas horas más, ahí salvamos. Pero es verdad que hay niños que necesitan una inversión de horas, que no hay atajos, ¿no? Esto lo dice mucho Gregorio Luri, lo dice muy bien, no hay atajos. Y es que es tiempo, es que si hay un desfase porque ha faltado exposición cultural, pues hay que meter horas. O sea, no hay un milagro de multiplicación de panes y peces, es que hay que echar una hora tras otra, hasta que ese niño se va poniendo en camino, ¿no? Efectivamente, estáis de alguna forma dando la razón a lo que comentaba Inger en su maravillosa ponencia, ¿no? Que en la educación infantil y primaria está la base del sistema. Está la base del sistema. Aquí hay profesores de secundaria también. Yo soy profesor de secundaria, he sido profesor de secundaria, de educación física, y sabemos que una vez entran al instituto y se juntan las hormonas, que se suman a un desfase curricular de conocimientos, de vocabulario, y bueno, es una eclosión que todos conocemos bastante bien, ¿no? Pero antes has dicho números. Estamos aquí hablando del lenguaje, estamos hablando de la importancia de la lectura, de la escritura, pero has dicho números y no nos va muy bien en competencia matemática, ¿no? Parece ser. Bueno, por tanto, yo quiero lanzar aquí, pues una pregunta muy problemática de Twitch. Una pregunta muy problemática. A ver, tablas de multiplicar. ¿Sí o no? Pero Einstein, ¿qué dijo de eso? O depende. Que había que olvidarlas. ¿Qué hacemos con las tablas de multiplicar? ¿Hay que memorizarlas? ¿No hay que memorizarlas? ¿Qué hacemos con ellas? A ver. Voy a empezar yo porque... a ver, retomando lo que ha dicho Bianca, porque quiero avalar lo que ha dicho, es decir, hay un detalle en el punto anterior porque quería decir algo sobre esto y paso a este. Y es que se le pide a la escuela... se le impone el imperativo de que tiene que ser solución a todas las circunstancias. Es decir, esto en una época como es la actual, en la que hay más elementos disruptivos que nunca, influyendo sobre la educación,
es la época en la que más se le exige a la educación, en el sentido de que la educación tiene que ser la panacea, vamos a decirlo, es decir, tiene que ser la santa patrona que solucione situaciones en las que tú no puedes intervenir. Es decir, si un nene ve material que no le conviene ver en su casa, ¿cómo vas tú a...? Tú no puedes ir a su casa y quitarle al padre el móvil o decirle, darle una colleja, no le des el móvil al nene, ¿no ves que tiene una edad que no le toca ver esto? Pues igual tienes que empezar a hacer, no digo la colleja, pero... Ya, no, yo lo hago, en las tutorías lo hago. Tienes que poner si yo veo a un padre darle un carajillo al niño en el bar, pues igual tendría que decir algo. Y luego Pues, sobre las si etiquetas... le mete un chupete digital, pues... Claro, pero es que sobre las etiquetas se le da una paradoja. Yo siempre voy No os vayáis de las tablas de multiplicar, ¿eh? No nos olvidamos, pero es que como has abierto antes un melón interesante, vamos a catarlo Y bien. espera, que yo llevo un rato queriendo decir algo. Ah, O sea claro, que sí. las tablas de multiplicar van a esperar un minuto más. Sí, ¿eh? sí, ¿No? venga, Correcto. Esperen, A ver, esperen. Se da una paradoja con lo de las etiquetas que decías, ¿vale? Y es que ahora mismo las etiquetas desencadenan un torrente de acciones burocráticas. Es tan denso y tan pesado que el profesorado, empezando por las propias directivas, te dicen, este tienes que adaptarlo, porque si no, inspección, me va a pegar a mí el puro. Yo. Digo, por ejemplo, tú ya sé que no, porque es que eres rara avis, pero ¿qué pasa? Que lo que ocurre entonces es que han suspendido 4 y uno tiene, pues eso, un dictamen que motiva o que da origen a que haya una adaptación. Dice, ¿le has hecho la adaptación? A veces la adaptación, a lo mejor puede ser que el chiquillo no esté escuchando, o sea, que ya te piden que ponga la tirita donde no está la herida, a veces. Pero es que además te dicen, no, pero los otros ¿qué hago? Porque también han suspendido. Dicen, no, los otros olvídate. Al que tiene el dictamen es pues yo para quitarme de encima la fiscalización del... Claro, es así. Esto a pie de aula ocurre esto. Entonces, te dejas a 3, total, da igual. Es que a mí me lo han llegado a decir, no en una vez, o sea, no en una ocasión, sino en muchas. Que me han dicho, no, los otros, pues que Dios los coja confesados. A mí, el que tiene dictamen es el que quiero sobre el que intervengas. Y me lo han dicho así, tal cual, literal. Es decir, que entonces ahí ya tenemos que no hay inclusión. Resulta que se convierte paradójicamente en una herramienta de exclusión. Porque te puedes olvidar de los otros 3 porque tú céntrate en el que tiene el dictamen. Bueno, o padres deseando un dictamen. También. Para ver si así le... También. Hombre, te puedo decir que el porcentaje de altas capacidades ha disparado, por ejemplo. Le voy a pasar la palabra a Ramón, que está sufriendo aquí. No, bueno. Tranquilo, después os lo mando después por WhatsApp. No. Ramón, y después me había pedido la palabra Belinda. Bueno, que creo que aquí es fácil coincidir, ¿no? Y iba muy en la línea de lo que ya se ha hablado, pero es verdad que hay que bajar al barro. Muchas veces hay ideas que de por sí las ideas no están mal, ¿eh? Las ideas siempre se agradecen porque, oye, te puede venir bien o no, pero una idea a lo mejor de repente te trae luz a algo que tú no tenías. Vale. Pero las ideas a veces vienen de instancias que no han estado en el barro. Y cuando estás en el barro te das cuenta que yo llego a mi clase y yo estoy 5 horas con 26 personitas y a mí no me da tiempo a todos los días. A mí me es imposible. A mí me es imposible. Hay cosas que se me van a quedar en el tintero. Habrá un día en el que yo vaya a mi casa frustrado porque diga, hostia, hoy no le he prestado la atención que tendría que haberle prestado a esta niña, pero porque ¿cómo estiro yo ese tiempo? ¿Qué hago? La magia no existe en educación. Eso lo que tienes es mala conciencia al final. Claro. Cuando vas a casa tienes mala conciencia. Claro, por supuesto. Porque no das abasto. Exacto. Hay una falta brutal de recursos humanos y recursos materiales, por supuesto. Los horarios se les podría dar una vueltecita. Todo eso estamos claros. Pero además hay algo que a mí me preocupa mucho. Hablamos de diversidad, ¿no? En la inclusión hablamos de diversidad. ¿Qué es diversidad? Porque yo soy diversidad. Porque yo soy diferente al resto. Y yo necesito que a mí se me vea, que a mí se me entienda, que a mí se me valore, que a mí se me cuide como a los demás. Entonces, claro, es lo que decía antes Andrés. Entrar en una clase, intentar dar todo, absolutamente todo lo que necesita cada uno de ellos todos los días, se hace con las condiciones que tenemos. Un reto que lo que decía antes, ¿no? Cuando cerré la mini ponencia, cuidado con asumir tanta carga
que al final termina pasando factura. Viene a cuento, para completar esto que tú dices, discúlpame, una anécdota que tuve yo súper potente, ya la comenté en otro congreso, pero es que viene al pelo. Y es que a mí una vez, ya un mes o así después de empezar el curso, yo tenía una clase de segundo, 26 nenes, además una clase diversa por origen, porque era una zona turística y tenía mucha diversidad de niños. Y me dice la directora cómo me va la clase, ¿no? Me entra y me dice, ¿cómo vas? Y digo, va bien, porque he conseguido entusiasmarlos y tal, pero claro, tengo 6 con los que tengo dificultades. Y me dice, pues ya está, tú no tienes más que hacer que dedicarle cada día, o sea, en cada clase, 10 minutos a cada uno de esos niños. Digo, ya, pero ¿te has dado cuenta que me has dicho 10 minutos a cada niño? Son 6 niños, esos son 60 minutos, y las clases son de 45 minutos. Ya el resto del curso me enfiló y las pasé canutas. Gracias por volver a las mates. No, Belinda había pedido antes la palabra. No, yo solo era respecto a la etiqueta, ya volvemos a las mates. Mira, yo desde mi punto de vista es una pena, pero coincido con él, yo lo he vivido, lo de las etiquetas, pero es una pena llegar a este punto. Pero desgraciadamente, tal y como está nuestro sistema, la gente dice de eliminar las etiquetas. Los recursos personales, los maestros de audición y lenguaje, que somos muy desconocidos, y PT, vamos a los centros en función de las etiquetas que tiene el centro. A los niños, voy a hablar de Andalucía, ¿vale? Por los que seáis de fuera, me disculpáis si no me ajusto a vuestra normativa. Los niños van a recibir ayuda si tienen una etiqueta. Entonces, es cierto, lo que es una pena es que hayamos llegado al punto de que las etiquetas se hayan convertido en una burocracia, y por eso yo hablaba, para retomar, de ese modelo preventivo. Yo ya detecto en él que hay cosas en las que está fallando. No le hace falta una etiqueta. Podríamos empezar a aplicar ya medidas con todos aquellos alumnos que desde muy pequeñitos estamos viendo que tienen signos de alerta, ¿no? Que sabes que nosotros los maestros, los profesores, sabemos perfectamente aquel alumno que no va bien. Y entonces, por eso yo digo que tendríamos que cambiar, no hablo de cambiar la mirada, no, yo quiero cambiar la legislación, la normativa, y que se aplique por parte, lance un guante a la inspección. ¿Qué mirada ni qué mirada? Cambia la normativa y lanzo el guante a la inspección. Apunto. Para que haga que se lleve a la práctica lo que pone la normativa. Porque eso ya lo pone, ¿vale? Y ya volvemos a las matemáticas, va. Venga, a ver, pues muy interesante, queda apuntado, se lo enviaré a las tablas de multiplicar, desde el momento en el que cuando recurres a ellas simplemente son una mera base de datos de la que tú actualizas en el momento de hacer la operación, es decir, es una herramienta que tienes ahí, pues desde ese momento cuanto más automática sea la herramienta mejor. Es que ya está. Así yo ya aquí sobre las matemáticas ya te he contestado. Yo soy depende. Venga, un poquito de debate, vamos. Depende. Bueno, a ver, mirad, yo considero que hay una parte, o sea, los niños tienen que comprender qué es multiplicar. Sí, correcto. Y entonces entender que multiplicar es repetir un número varias veces. Y cuando tengan aprendido eso, sin lugar a dudas, coincido contigo que sí, la memorización es buena y aquí menciono a mi querido Albert Reverter, por la teoría de la carga cognitiva. Te va a liberar de recursos. Ahora bien, soy de atención al alumnado con dificultades y de educación especial. A veces no es necesario que todos los niños memoricen las tablas porque, aunque no soy amante y aférrima a la tecnología, existen las calculadoras y los móviles. ¿Cuántos de vosotros multiplicáis de cabeza cuando tenéis que hacer una cuenta? ¿No? Es decir, por eso digo que depende del niño, depende del contexto, depende de la dificultad y depende, para mí, primordial de que primero el niño haya comprendido qué es la multiplicación. Si no comprende qué es la multiplicación, es memorizar y entonces para mí no estaría el proceso completo. A ver, sí. No, es que tengo que... ¿Le paso la palabra a Ramón? Que hable. Sí, y después vengo sí. Andrés. Que hable sin problema. No, a ver, que no, sí, es que es cierto. De hecho, es que yo ahora lo estoy viviendo porque me estoy encontrando que los libros de texto, el otro día, sin ir más lejos, un libro para trabajar la multiplicación, te decía, te daba el algoritmo en crudo y no te explica nada. Es decir, es que efectivamente, es que eso es mi batalla cada día cuando explico matemáticas, es que entiendan eso. Es decir, yo les digo, vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es
saber los que aprenden, los que les han enseñado que la resta es que tienes que poner arriba o quitar abajo, o sumar abajo, quitar arriba, y los que funcionan con el vecinito. Que eso, el vecinito es entrañable, porque el vecinito le presta una a este. Claro, los nenes ahí saben una liturgia, saben una retórica, le presta el vecinito. A mí me ha pasado, nenes, que en quinto encontrarme más de la mitad de la clase sin saber restar, incluso en algún cole, encontrarme toda la clase sin saber restar en sexto. ¿Vale? Pero que es que llegar a encontrarte de los que no saben restar una proporción importante que no saben lo que es una resta, efectivamente. Es decir, ¿cómo lo sabes? Pues porque te cambian el minuendo por el sustraendo. Es decir, no saben que tú estás a una cantidad mayor quitándole otra menor. No, te ponen la cantidad mayor debajo. Es decir, la noción, eso, claro, a ver, que no es culpa de los niños. Es una muy mala praxis que se ha hecho previamente, porque se recurre efectivamente al algoritmo en crudo, que a mí me lo dicen así. Algunas compañeras a veces dicen, no, yo con que sepan algoritmo me basta. Pues a mí no, porque está haciendo una liturgia, no está haciendo matemáticas. Y esta frase la he dicho yo esta misma semana a mis alumnos. Digo, no, aquí tenemos que saber lo que estamos haciendo. O sea, es que ahí le doy la razón al 100%. Es decir, pero claro, liberar recursos. Es decir, tú, en el momento tú tienes eso automatizado, pues oye, para adelante con eso. Es decir, es que no pasa nada porque en tu banco de memoria almacenes esto. Entonces, es que son cosas que no tienen por qué hacer un dilema. Sí, es algo muy parecido, ¿no? Lo que hablábamos antes con el tema de la lectura. Creo que, por supuesto, memorizar las tablas de multiplicar, yo creo que sí que es necesario, pero antes de llegar a ese momento hay un proceso previo, que es lo que se ha dicho aquí, ¿no? Es comprender qué es la multiplicación, ¿no? Cómo funciona, qué es esto, esto no es magia, esto funciona así, ¿no? Entonces, una vez que comprenden el proceso, memoricemos. Es muy importante trabajar la memoria, es muy importante. Hay muchos juegos muy divertidos para trabajar la memoria. De hecho, hay muchos juegos de los más divertidos de encontrar parejas y tal, que son para trabajar directamente la memoria. Y me parece genial, pero eso, antes quizás sea muy importante ese proceso previo, porque si no, aprender las tablas de multiplicar sin más, sin saber de dónde sale eso, después puede conllevar a que cuando esas operaciones matemáticas se vayan ganando en complejidad, se abrumen porque no sepan por qué está ocurriendo eso. Entonces, las matemáticas creo que tienen un principio lógico, que es eso, es seguir un proceso, y después, evidentemente, las tablas de multiplicar hay que aprendérselas. Es que, además, ya no es solo porque sepan hacer bien los cálculos de memoria y de cabeza y la agilidad mental, sino porque esa agilidad que le damos a la mente nos va a venir bien para tantas cosas, no solo para multiplicar. Entonces, mientras más resolutivos sean en ese cálculo mental, van a salir ganando en muchos ámbitos, que no solo son el matemático. Es que el que a los nenes les dé las tablas, nenes, aquí tenéis las tablas, aprenderos que esto va así, concatenado, una cosa, 2 por 3 es 6, aprendete que eso, ahí está. El que haga eso merece una visita de inspección, por lo menos. O sea, tomando conmigo, la inspección que preguntado vaya tú. a lo que tiene que ir. A punto. Claro, en vez de fiscalizar papeles, pues malas praxis a veces no se persiguen. Como dice mi hija, no había preguntado. Es que yo te digo, yo no concibo abordar la multiplicación sin entender qué está pasando ahí. Es decir, y entonces en ese momento tú pones 2 por 3 igual a 6. Pero tú has mostrado ahí. Es decir, esa dicotomía en mis clases no se plantea. A mí. Es decir, de eso de, o sea, ¿qué va primero y tal? No, yo lo voy haciendo de una manera asequible, o sea, a la par, es decir, o a la limón. Es decir, tú vemos que esto tantas veces, yo me llevo tablas Cuisiner, por ejemplo, o sea, regletas Cuisiner, las muestro y ven que sí, que esto 2 veces es 4, o sea, 2 por 2 son 4, porque 2 veces te aparece que son 4, entonces lo pones en la pizarra acto seguido. Entonces, eso no tiene el mayor problema, es decir, entonces tú, pum, te has cascado la tabla del 2 y así sigues para adelante, o sea, es que no hay ningún problema. Entonces ya le dices, bueno, pues esto, como habéis visto, ¿dónde sale? Mañana esta tabla, claro, no, mañana traedme esta tabla un poquito que la hayáis intentado trabajar o pasado mañana, pero quiero decirte que ya ahí no hay ninguna incoherencia ni ningún choque en que tú has explicado el concepto, vale, ahora que tenemos el concepto, materialicémoslo en lo que son las tablas de multiplicar. Yo diría como 2 cosas, una sobre en general la memoria, que me ha gustado mucho lo que has comentado en tu charla sobre el silencio, ¿no? Que el silencio no es un castigo, ¿no?
como el silencio pues es lo que nos permite trabajar, escucharnos, estar tranquilos. Pues la memoria tampoco es enemiga de la comprensión, que es que parece que es que son como universos, ¿no? Galaxias distintas, y para nada. Y es que solo tenemos que mirar nuestra propia experiencia de memorizar cosas y darle un sentido. Entonces es muy importante, efectivamente, es que esta memorización de las tablas de multiplicar, yo creo, sin ser especialista, sí que se basa en la experiencia previa, pues de agrupamientos, de duplos, ¿no? De dobles, de múltiplos, o sea, que se tenga esta experiencia, que ciertamente los niños que tienen un bagaje cultural familiar rico, esto es una cosa intuitiva, que ya llegan con ella sabido. El reto está los niños, ¿no? O el sistema decimal, o las horas, o el dinero, ¿no? Esos temas que se dejan para el final de curso, que yo decía, maldita, cuando os digo que he sacado adelante, digo, no, es que este niño nunca ha manejado dinero. Entonces el tema este que dejéis para el final es imposible, porque no ha tenido la experiencia cultural de tal, o no lleva con un reloj en la muñeca desde nunca, ¿vale? Entonces no ha visto ni siquiera a lo mejor un reloj de agujas, ¿vale? Entonces, un poco estas dos cosas, que realmente tiene que apoyarse en la experiencia, que se le pueda dar un sentido, pero que memorizar libera la capacidad cognitiva para hacer otras cosas posteriores. Entonces, que no sé por qué hay que plantearlo como reñido, y muy de acuerdo con el tema de las adaptaciones, pero me preocupa un poco, y yo creo que hay mis compañeros de facultad y tal, y en general, ¿no? Creo que ha habido como mucho error en esto, de generalizar las adaptaciones curriculares. Es decir, es verdad, ¿no? En las teorías de la inclusión, ¿no? Pues si ponemos una rampa, pues todos estamos más a gusto en la rampa que subiendo las escaleras, ¿no? Por decir así un ejemplo así muy visual que se ha usado. Ya, pero el que pueda subir las escaleras es bueno que las suba, y la rampa ya sabemos que la vas a ver subir, pero las escaleras, que también es un aprendizaje cultural, como sabéis, no es tienes que aprender a subir y bajar las escaleras, pues si pueden hacerlo, que lo hagan, no porque usamos una rampa por rampa para todos. Esto yo veo ahí que tenemos un problema con la filosofía del DUA. No, si tú puedes, pues subes por la escalera, no te voy a poner el ascensor para quien lo necesite, pero no para todos. Yo en eso estoy de acuerdo, porque por ejemplo con los niños con dislexia se le hace lectura fácil, y el niño con dislexia tiene capacidad para tener vocabulario, para tener esas estructuras más largas, y yo creo que incluso es algo limitante. Hasta se le evita leer. O sea, evitar leer, pues... se le reduce la cantidad de texto a la que se enfrenta, etcétera, etcétera, porque las adaptaciones consisten normalmente en eso. Para algunas tareas considero que es necesario, porque es verdad que a ellos les supone una carga que no procesan como nosotros las letras, los sonidos, le cuesta un montón, pero se ha llegado hasta tal extremo que se han hecho lecturas fáciles, que se ha eliminado prácticamente todo el vocabulario y cognitivamente un niño con dislexia, por definición, tiene un buen nivel cognitivo, entonces lo estamos limitando, enriqueciendo parte también del lenguaje, porque la lectura y escritura tienen dos partes, una parte inicial donde aprendemos a leer, y luego la lectura también se va a convertir en un mecanismo con el que aprendemos cosas, ¿no? Entonces es cierto que esas adaptaciones tan exageradas, no estoy diciendo que no haya que hacer las adaptaciones, sí hay que hacerle. Yo no creo que haya adaptaciones exageradas, lo que estoy en contra son de las generalizadas. O sea, que me parece un error decir, no, pues esto para todos, porque pues sí, o sea, no sé, igual aquí estaríamos más cómodos, pero si podemos estar así y aprender a estar de más formas. Yo lo que más le criticaría al DUA es que el niño elija. Yo lo que le criticaría es que el niño elija. Ese es el mayor problema. Es decir, que tú plantees varios niveles a la clase no me parecería mal. El problema del DUA, que viene basado que se tienen que actualizar un poco, pero están en ello, es la teoría de la inteligencia múltiple, de los estilos de aprendizaje. Entonces ellos ahí consideran que es el niño el que elige. Entonces ahí viene el problema, porque no todos somos capaces de elegir lo que mejor nos viene. Y creo que un niño pues no es capaz de... Pues sí, creo que ese punto de vista es muy interesante, ¿no? Ahora lo retomaré, ¿no? Lo de guiarlos siempre o dejarles elegir, ¿no? Que creo que pues siempre puede haber un término medio, pero yo, retomando un poquito lo anterior, creo que la exigencia es necesaria
la exigencia es positiva, ¿no? Yo soy muy exigente conmigo mismo y lo soy con mi alumnado, pero siempre, claro, sabiendo qué puedo exigir a cada uno, que esto es importante, ¿no? Pero la exigencia creo que es necesaria, no debemos temerle a la exigencia. Y en cuanto al tema de que los niños lo elijan todo, como decía, claro, por supuesto eso es peligroso. Yo me voy al tema, por ejemplo, de las lecturas, ¿no? Ha habido siempre gran debate de qué libros le decimos a los niños que se lean, los que ellos quieran leerse, o les ponemos nosotros una batería de títulos que pueden ser interesantes para que se lean, entonces, pero se los imponemos, entonces no van a coger gusto por la lectura. Entonces, bueno, hay un término medio quizás, ¿no?, que es interesante, pero creo que es muy importante, ofrecer a nuestro alumnado, a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, la posibilidad de conocer intereses que a lo mejor todavía no tienen. A lo mejor nosotros les llevamos a un punto de interés que para ellos sí lo puede ser en un futuro y no lo saben y lo van a desconocer a no ser que alguien los lleve ahí. Entonces, bueno, creo que también es importante, ¿no?, ofrecer eso desde nuestra experiencia, esa batería por poner un ejemplo tonto, ¿no?, los libros. Sí, por supuesto, dejar que lean libros de sus gustos, que les gusten, pero también de vez en cuando podemos recomendar. Y, oye, y quién sabe si de repente descubren algo que les fascina y no lo sabían. Efectivamente. Dejadme plantearos una última pregunta. Estamos llegando a las 9 ya y podemos tener una pérdida de atención importante y no conviene. Has hablado de los estilos de aprendizaje. Esto permite conectar con por qué proliferan de esta forma los mitos y las falsas creencias en relación con la educación, que es lo que nos lleva a implantar determinadas metodologías con una falta de fundamentación bastante importante. Esta le tenéis ganas los 4. Esta me la pido yo. A ver, es que todo esto viene, realmente es fruto de la generación de una mentalidad. Se genera una mentalidad en la cual partimos ya de elementos viciados. Es decir, partimos ya de elementos en los que el niño no tiene ninguna responsabilidad en su propio aprendizaje. Realmente, cuando resulta que se llama constructivismo y luego resulta que si el nene suspende, la culpa es tuya, por defecto. Eso ya es una cosa de difícil encaje. Entonces, en eso, la tendencia es poner soluciones mágicas. Y las soluciones mágicas siempre te las suelen dar teorías peregrinas, que son las que son más... es que son ya más panacea de entrada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que partes de brindis al sol, que son asertos o aseveraciones que digamos que ese buenismo que hay le dan perfecto encaje. Luego, por ejemplo, la idea en las inteligencias múltiples es que nadie es menos que nadie cognitivamente, en realidad. Es lo que subyace en esa idea, lo que la hace atractiva. Entonces, claro, es una idea tremendamente atractiva, porque es exonerar a familia, incluso a los genes, de que tú tengas mayor dificultad para aprender. Es simplemente que no hemos dado con la tecla que a ti te hace aprender. Entonces, claro, esto realmente es muy atractivo, porque estamos en una sociedad que cada vez somos más consumidores y el consumidor quiere un producto. Y en este caso el producto es, en muchos casos, pura y duramente el aprobado. ¿Vale? Entonces, yo es que realmente a veces no es ni aprender, es el aprobado. Entonces, claro, como me tienes que dar aprobado, me voy a coger a la teoría que me garantice eso, es decir, la que me diga que si yo no apruebo, la culpa es tuya. Yo veo que va muy por ahí. ¿Algún punto de vista diferente o complementario en la mesa? Bueno, yo creo que alguien preguntaba en el público si detrás de todo esto no hay más cosas, y yo considero que en este caso con esos mitos también hay más cosas. También hay empresas detrás ofreciendo formación, y lo peor, que coincido mucho contigo, es que tienen un discurso que ¿quién no lo compra? ¿Quién no lo compra? Si es que es perfecto. Cada uno tenemos una forma de aprender diferente y es eso. Claro, es un discurso tan bonito, pero yo veo el problema
quizá desde otra perspectiva. Yo lo veo más allá y me preocupa bastante. Creo que el problema está en que no estamos formados para detectar, no estamos formados en investigación, ni los docentes de primaria ni los docentes de infantil. Entonces nos pueden plantear cualquier documento como si fuera una investigación sólida, que cuántos de aquí tenemos ni idea de si eso es cierto. Entonces nos pueden vender pulpo como animal de compañía. Es un problema de desinformación. Y luego el que hace el producto, hace un producto que se venda. Entonces hace un producto que suena muy bien. ¿Qué respaldo tiene? Léase las redes neuronales de ciertos métodos que tenemos ahora. Bueno, no son métodos. Paradigmas que vienen de una empresa que es el CAST. Y asociados, que en España pues imparten un montón de cursos. Pero claro, ¿cuántos de aquí sabemos lo que son las redes neuronales y si eso es verdad que existe o no? Pues te meten lo que ellos quieren. Entonces yo creo que una parte para solucionar este problema viene desde arriba. Tendríamos que estar los docentes mucho mejor formados. Y luego también distinguir cosas como correlación y causalidad, que muchas veces no sabemos lo que es. Y entonces creemos que una cosa es consecuencia de la otra y no lo es, sino que pasaba por allí. En verano hay más ahogamientos, ¿no? Y que se vendan más helados está relacionado con los ahogamientos. Pues no, va a ser con la calor, porque en Sevilla hace mucha calor, muchísima. Entonces, claro, toda esta falta de formación nos lleva... El problema no es que se vendan mitos, nos van a vender mitos, se han vendido desde siempre, los curanderos, los chamanes, eso va a estar toda la vida. ¿Cuál es el problema? Que todavía no se han puesto estrategias que solucionen que no nos los comamos. Ese yo creo que es el problema más grande de todo esto. Creo que nosotros somos la primera barrera, ¿no? Ante eso, igual ya, como ya me voy haciendo viejo, y lo voy notando porque a medida que va transcurriendo la mesa redonda, ya estoy más cansado. Es viernes ya, es tarde, estoy cansado ya. Pero creo que me hago viejo, pero yo creo que yo soy la primera barrera ante eso. Soy yo quien conoce a mi alumnado, soy yo quien conoce el contexto, sus necesidades, soy yo el que está ahí rascando aula día a día. Entonces a mí no me gusta hablar no me gusta poner nombres a las metodologías porque en realidad no uso una metodología o varias metodologías concretas, yo uso la mía. Y si hay algo que yo sé que va a ser útil a mi alumnado, que les va a ayudar a aprender, pues yo eso lo puedo usar, sin más. Pero yo eso, cojo esto de aquí, esto de allá, si me sirve, cojo toda mi experiencia que llevo en la mochila y que quiero seguir llenando hasta el último día, y yo hago mi propio cóctel, y yo creo que soy capaz de ofrecer a mi alumnado lo que creo que puede ser mejor para ellos, más allá de nombres o de etiquetas, ¿no? Y creo que nosotros somos la primera barrera ante eso y somos los que tenemos que llevar ese criterio a nuestro aula. Creo que no debería ir mucho más allá. Es verdad que hay mucho mito, hay mucho bulo, no solo, o sea, no es algo propio de la educación. Vivimos, creo, ¿no?, en la era del bulo, de la desinformación. Todo el mundo buscamos, me meto por supuesto en el saco, buscamos aquellas ideas que confirmen nuestra idea previa, ¿no?, que confirmen mi forma de ser o de pensar. Entonces, bueno, todos estamos expuestos a eso, pero creo que nosotros tenemos que ser la primera barrera para que lo que entre en mi aula sea realmente algo que yo crea, bajo mi criterio profesional, que va a ayudar a mi alumnado, y si no, pues que no entre. Pues yo... además, esta pregunta, o sea, porque nos mandaron algunas por adelantado, pues tengo ya aquí mis notas. Pero o sea, otras no venían, ¿eh? Otras no venían, pero esta sí. Entonces, yo me quedo como muda, porque me da como vergüenza, por un lado, porque yo sé que de las facultades de educación son grandes diseminadoras de estas cosas, misteriosamente para mí, porque dices, los investigadores no saben leer, no lo sé. Los supuestos investigadores. Entonces, esto por un lado. Luego están las editoriales, que yo creo que venden, claro. Entonces, cuando una editorial viene, hay que tener muy claro que su objetivo es comercial, que no te quieren ayudar. O sea, quiero decir, la ayuda forma parte del paquete comercial. Entonces, cualquier cosa hay que ponerla un poquito entre paréntesis por formaciones que yo he visto por ahí que están dando y que te lo venden con el paquete editorial, ¿no? Te vendo esto y además te doy las formaciones. Entonces, esto yo creo también como poner por ahí la prevención. Luego tenemos, por otro lado, las propias consejerías
que tienen una, para mí sorprendente, filosofía comercial con respecto a su propia formación. Dices, pero ¿qué necesidad si es público cautivo? O sea, no entiendo muy bien en la incorporación de la mentalidad comercial en cursos de formación que tienes al público cautivo porque lo tiene que hacer para cobrar el sexenio. Entonces, no sé qué necesidad hay de coger esta actitud de vender cursos si ya tienes a la gente ahí que te lo va a hacer igualmente y nadie gana dinero. O sea, no entiendo muy bien, pero la filosofía es esta. Entonces, básicamente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se oferta cualquier cosa que caiga por allí por el CETIF. Y entonces se ofertan cosas que se llenan. ¿Y qué se llena? Pues lo llamativo, lo que parece que vende algo fácil, atajos. Y es que no hay nada fácil ni hay atajos. Entonces yo digo, también la consejería, o sea, como que hay como mucha irresponsabilidad por todas partes, menos las editoriales, que yo entiendo que se dedican a ganar dinero y están en su perfecto derecho. No entiendo las consejerías y no entiendo las facultades. Entonces, las consejerías deberían decir cuál es el problema, qué problemas tenemos y poner el foco en la formación ahí y forzar un poquito al público, que lo tienes cautivo. O sea, quiero decir, forzar un poquito, pues si nos hace falta aprender mejor a enseñar matemáticas o cuestiones de lectoescritura, pues ofertemos masivamente plazas de eso y la gente no tendrá más remedio que hacer la formación ahí. Y junto con esto, otro asunto que me preocupa mucho y que lo acabas de decir y que creo que está en la base de por qué los profesores absorben a veces estas ideas, es porque os habéis creído de verdad que necesitáis formación. O sea, yo no oigo a los médicos decir, es que el problema es que no tengo formación. No oigo a los abogados decir, el problema es que no tengo formación. Perdonadme, si os han hecho una ley, porque la han hecho a vosotros, no a mí, la ha hecho gente en mi facultad, que no se entiende, el problema no lo tenéis vosotros, el problema lo tiene la ley. Claro. ¿De verdad? Es que, de verdad, que sabéis muchísimo, que los que conocéis a los alumnos sois vosotros, que no os creáis que lo que os falta es formación, o sea, que claro que la formación es infinita, vivimos en la sociedad del aprendizaje permanente, continuamente nos están infantilizando y que necesitamos continuamente ser enseñados y conducidos a la luz, pero de verdad que no, que el problema lo tiene la ley. O sea, imaginaos que se hace una nueva ley de enjuiciamiento criminal y que los fiscales no la entienden y que les tienen que dar cursos de formación para aplicarla. Pues eso es lo que pasa con esta ley. Entonces, no puede ser que la solución a la legislación sea más cursitos para alimentar todo el ciclo de la innovación, ¿no? Toda la mecánica esta absurda que, entonces, bueno, no soluciona nada, pero un poco por dónde pueden venir. Porque como te crees que necesitas formación, te viene cualquier idea y dices, esto. No, o sea, atended a vuestra realidad si sabéis mucho, o sea, solo tienes que mirar tu aula. Entonces, hay estos profesores empoderados, ¿no? Pues igual aquí es donde menos falta hace esto, ¿no? Pero donde podáis en vuestros centros, o sea, pero que la gente se vea como con la fuerza de comprender y de mirar pero su no realidad. Es del todo cierto, porque en ley, vamos a ver, en normativa, y esto lo digo y ya te dejo, en normativa solo ha entrado una cosa que no tiene evidencia, que es el producto del CAS, que es una empresa, y es el DUA. Los estilos de aprendizaje nunca han entrado en normativa como... Pero están en todas las presentaciones de padres. Sí, pero no están... Pero con eso hay que ser justos. No están en normativa. Es decir, no hay una normativa que diga hacen tu clase estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples. Entonces, realmente solo hay una cosa que sí que ha entrado por la puerta grande, que yo no me explico tampoco cómo. No, pero luego entra indirectamente cursos de formación. Eso sí, es lo que estoy diciendo. Sí, pero en normativa, por ser objetivos, no han entrado todos esos mitos que tenemos, que en Madrid se han hecho cursos de brain gym, allí todos haciendo movimiento y cosas raras. Eso en normativa, no, en ninguna normativa de la Comunidad de Madrid está. Entonces, por ser justos también, creo que no. ¿Alguna pregunta del público ahora? ¿Mejor? Y así ya vamos cerrando. Mira cómo se han relajado, aquí, hacia atrás, Muy bien. ¿Alguna pregunta que queráis hacer a cualquiera de los miembros de la mesa? Es que nos vemos porque tenemos algo que nos ilumina, esa formación que nos está iluminando ahora mismo. Nos llaman, la estrategia de formación europea. Sí. Bueno,
Yo quisiera plantear dos cuestiones. Yo creo que sí, que en la normativa ha habido un desembarco efectivamente del DUA por una parte, en la Ley Orgánica 3, y en formación profesional, que yo creo que siempre queda un poco en la periferia de toda esta crítica y habría que incluirlo. Se ha incluido por decreto, por Real Decreto y por decreto en la comunidad, las metodologías activas y particularmente la basada en retos. Metodología basada en retos. Algo que efectivamente no hace honor ni a la historia de la pedagogía ni a la historia de la didáctica, que se trata de buscar una afiliación con John Dewey, puramente legitimadora, pero que efectivamente no está vinculado con Dewey, que recordemos en la parte final de su obra se desdice del learning by doing y efectivamente dice que basta ya de hacer efectivamente pudding de manzanas en los centros. Se vincula también con Kilpatrick y la metodología de proyectos. Es verdad que Kilpatrick fue una revista en toda regla respecto a Dewey. Y se trata de vincular también con el aprendizaje basado en retos, que efectivamente algunos han dicho que es un aprendizaje basura para el proletariado, creo que con bastante acierto. Tampoco es legítimo vincular efectivamente la metodología, que vuelvo a repetir, está en el Real Decreto 659, año 2023, 18 de julio. Esa fecha tan infausta para todos, ¿no? La segunda o la tercera afiliación que se hace efectivamente con Apple, con Steve Jobs, que en el año 2012 plantea esta metodología. Y también parece que hay un instituto en Monterrey de grado universitario que trabaja esta metodología básicamente con Coca-Cola y con grandes compañías. Por tanto, habría que recuperar aquello que hemos sabido siempre, que quien hace efectivamente la ley hacía la trampa. Lo que hemos sabido ahora es que efectivamente los tramposos también hacen la ley. Estoy citando a Mercedes de Paz, que ya lo dijo en los años 90 en este país, cuando todavía no teníamos la debacle que hemos sufrido, ¿no? Por tanto, que nosotros somos la primera barrera de lucha contra efectivamente los nuevos mitos, requeriría de nosotros ser unos revolucionarios o unos héroes. Y en todo caso habría que denunciar que efectivamente es la ley la que parece estar infringiendo el derecho básico a la educación como el milagro que garantiza la ruptura de la reproducción social. Primera cuestión. Segunda cuestión, si me permitís, y si hablamos más de la cuenta nos callamos, el etiquetaje o el marcaje. Si me permitís voy a hacer una reconstrucción. A ver si soy capaz. En efecto, podríamos entender que, como muy bien ha dicho la mesa, se trata de un proceso de marcaje, de construcción de mercancías, ya que estamos hablando de una ley que efectivamente se vincula especialmente al mercado y el Estado es el único que facilita las condiciones de ejercicio, básicamente de la desmemoria y la amnesia colectiva, ¿verdad? Si se trata de un proceso de mercantilización, es normal que sean aquellos alumnos que están marcados, efectivamente los que reciben atención, porque el mercado funciona de esa manera. Y es normal que se produzca lo que el querido Marx nombró como fetichismo de la mercancía. Sin duda ninguna, se oculta el proceso de trabajo de construcción del etiquetaje, se produce una idealización y una desviación y una alienación de la parte de la persona que tiene que hacer el análisis. Por tanto, me parece que el proceso de etiquetaje que se está dando en educación es perfectamente coherente con el proceso de exclusión y con el proceso de profesionalización y de psicologización que se aparta de mirar las condiciones materiales para garantizar la igualdad y que no sea una igualdad de oportunidades. Yo creo que deberíamos seguir planteando la educación como un lugar no de ideales y de funciones, sino efectivamente como un lugar material donde se han de garantizar las condiciones para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.
Ha dicho antes Bianca que no nos falta formación. A ver, quizá ahora se enfatiza más en la formación didáctica y pedagógica, pero claro, el problema es que si tú trabajas mucho la didáctica de las matemáticas, pero no sabes matemáticas, si tú trabajas mucho cómo se explica, pero no sabes explicar, por ejemplo, la Edad Media, o no sabes explicar las estaciones del año, por qué se producen, porque eso es un tópico muy común que hasta ahora jamás me he encontrado, lo siento, pero es así, jamás me he encontrado un compañero o compañera que sepa la causa por la cual se producen las estaciones del año. Es así. Pregunta de verificación, ¿no? Cuando llega el nuevo. Tu pregunta cuando llega el nuevo. Es que soy un poco malo. Soy un chico malo. No, a ver, llevo más palos que una estera, lo cual ya me ha curtido y lo cual ya me ha hecho también adoptar una actitud, no voy a decir beligerante, pero una actitud de poner pie en pared y decir, ya está bien tonterías. Entonces, mira, un ejemplo, es que, a ver, mi vida como docente es un... Te voy a dar un minuto para la vida como docente, ¿eh? Vale, verás, es un continuo navegar pamplinas y estupideces. Entonces, eso es carencia de formación. Entonces, vamos a ver, mira, a ver, tú como menos del minuto. Vale. Que te digan, mira, es que aquí no usamos libros, ¿sabes? Porque trabajamos por proyectos. Y tenemos los libros, o sea, los proyectos los tenemos recogidos en este libro. Eso lo he vivido. Eso lo he vivido. También he vivido, y me quedan 15 segundos, que digan, no, yo para ese tema les hice un escape room. Y se divirtieron tanto que les tuve que poner un 10 a todos. Claro, yo y mi paralelo nos quedamos así mirándonos como criterio de aprendizaje. O sea, ¿aprendieron? Se divirtieron, pero entonces ya merecían el 10. ¿Pero aprendieron? Yo qué sé, no lo vi. Pero es la experiencia que me contaron de éxito. O sea, estamos en esas. O sea, ahí, eso no es falta de formación. Es una falta de formación avasalladora. Es una mala formación de algunos y de mi facultad. Es una falta de formación avasalladora, porque la gente se agarra a esto porque le exonera de enseñar. Sí, yo también tengo una teoría sobre esto, sobre qué cosas se extienden. O sea, que la velocidad a la que se extienden ciertas ideas y metodologías es proporcional a la posibilidad de cuando la haces medio así, trabajas un poquito menos, ¿vale? Entonces, pongo el ejemplo de la autocorrección en primaria, que me hace mucha, ¿no? Es como se extendió, es como antes han hablado, ¿no? Lo importante de la corrección es corregir en el momento. Es impresionante cuando yo he ido a ver a algunas profesoras trabajar que van por las mesas corrigiendo, ¿no? Claro, y esos alumnos les tiene así los 40 minutos de la clase de matemáticas, ¿no? Porque está encima del proceso. Pero autocorregirse en niños de tercero de primaria, pues muchas veces no aprenden nada. Pero parece que están aprendiendo y parece que tiramos para adelante. Igual que trabajar en grupos, esto me ha pasado en la universidad, que también tenemos adaptaciones curriculares en la universidad. Alumnos con algunas dificultades, no voy a entrar mucho en el caso, pero una compañera que justo era la que daba la clase de atención a la diversidad, entonces era muy militante de esto, muy bien, y claro, yo decía, es que el problema de este chico cuando vaya a las prácticas está muy medicado, no sé cómo va a funcionar. Bueno, pues yo no tengo ningún problema, porque como trabajan en grupos, digo ya, pero es que este chico está cursando la especialidad de matemáticas, cuando llega al instituto, ¿qué va a pasar a las prácticas? ¿No? Con este grado de medicación que tiene. Entonces, bueno, pues claro, si le pongo en grupo no se nota. Y yo me siento bien, porque me quito como la culpa, porque un buen profesor sufre cuando hay un profesor o un alumno que no llega. Es un sufrimiento, lo habéis dicho antes, me lo llevo a casa. Entonces, el grupo lo disimula y él sufre menos, yo sufro menos y todos con la paz. Pero claro, estamos arrastrando el problema y disimulándolo, pero no lo estamos solucionando para nada. Pues muchas gracias, me parece un buen cierre, ¿eh? Me parece un buen cierre, Ramón, muchas gracias. Bianca, Andrés, Belinda, muchas gracias a todos por la atención que nos habéis regalado y bueno, mañana seguimos la fiesta. A las 9:15 empezamos. Efectivamente, por tanto, gracias a todos. Gracias.